Hola, el Evangelio de esta semana continúa con el mismo argumento de la semana pasada. Es decir, Jesús trata de explicarnos con palabras muy sencillas y muy coloquiales a través de parábolas lo que es el reino de los cielos, es decir, el reino de Dios. La semana pasada lo hacía con las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, por no haber precavido que el marido pudiese haber llegado tarde, pues lamentablemente no entraron al banquete de bodas. En cambio, las otras 5, las previsoras, sí pudieron participar del banquete de bodas. Para el día de hoy, Jesucristo vuelve de nuevo con el mismo tema del reino de los cielos, pero en esta ocasión lo hace con la parábola de los talentos. El evangelio que se nos propone para hoy es un poco largo, por eso yo he querido dividirlo en 3 partes con el propósito de poderme explicar un poco mejor. Vamos a ver la primera parte de este evangelio que corresponde a esta semana. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El talento era una medida de valor muy importante, prácticamente equivalía casi a 40 kilos de oro, eso es mucho. O si se trata de salario, equivaldría prácticamente casi a 20 años de trabajo de una persona, el salario durante 20 años, es decir, una cifra muy importante. Nos dice el Evangelio que el propietario, conociendo muy bien la capacidad de cada uno de ellos, da a cada cual lo que él considera que sea oportuno, y a uno le da 5, a otro 2 y a otro 1, pero a todos les da. Y el que recibió un talento, por muy poco que haya recibido, recibió mucho, porque si decimos que un talento equivale prácticamente a casi kilos de oro, eso es mucho, o a 20 años de salario, eso es mucho. De modo que el que menos recibió bastante, recibió una fortuna. Luego dice que al cabo de cierto tiempo regresó el propietario. El propietario no vino a pedir lo que él había dado, no. Simplemente vino para ver qué habían hecho ellos con el dinero que él les había dado, pero no vino a reclamarlo. Sin embargo, ellos le presentan cuenta de lo que ellos habían hecho con el dinero. Por eso el que recibió 5 talentos le presentó otros 5. El que recibió 2 le presentó otros 2. A lo cual Jesús entonces los llama siervos buenos, siervos fieles. Y les dice: así como han sido fieles en lo poco, es decir, no es que era poco, sino es para que podamos entender la grandiosidad, la generosidad del propietario. Esta primera parte para que podamos entender que ese propietario es Dios y que Dios no es mezquino con nosotros, que por muy poco que nos dé, nos da muchísimo. Dios es grande en generosidad, supremamente generoso. La segunda parte del Evangelio dice lo siguiente: llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los bancos, y así al volver yo habría recobrado lo mío con los intereses. Aquí es totalmente diversa la situación que con los 2 primeros. Los 2 primeros los llama siervos buenos, siervos fieles. Aquí lo llama siervo malo.
y perezoso. ¿Este qué hizo? Enterró el talento. ¿Por qué? Porque según la ley judía, si a alguien se le perdía o le robaban un dinero, aquel dinero que había sido robado, que había estado enterrado, no tenían la obligación de pagarlo. Como que el tipo fue en ese sentido un poco astuto y entonces enterró el talento. ¿Pero por qué lo enterró? Enterrando el talento estaba enterrando su propia vida. Lo enterró por varios motivos. Primero, no cree en la generosidad del propietario. Segundo, tiene una imagen equivocada del propietario. Tercero, porque tiene miedo. Y cuarto, nunca consideró como suyo lo que el propietario le había dado. Veamos el primero. No creyó en la generosidad del propietario. Hay un refrán que dice, cada ladrón juzga por su condición. A veces pensamos en nuestra mezquindad y como somos mezquinos, pensamos que Dios también es mezquino con nosotros. Y no es así. Por eso se dice que a Dios nadie le gana en generosidad. Dios es supremamente generoso con cada uno de nosotros. Este señor no creyó en la generosidad del propietario. Que el propietario no es generoso, sino extremadamente generoso, y que no quiere que se le restituya las enormes cantidades que nos ha donado, sino que por el contrario quiere hacernos formar parte de todo su patrimonio, de toda su vida. Segundo, porque tenía una imagen equivocada del propietario. Y hasta el punto que le dice, porque sabías que tú eres duro. Fíjese, muchas veces tenemos ese concepto de Dios. Pensamos que Dios es un juez, un Dios castigador, un Dios, es decir, tenemos una imagen equivocada de Dios, como aquel siervo la tuvo de su propietario. Una imagen distorsionada, una imagen errada. Y cuando tenemos una imagen equivocada de Dios, lamentablemente dejamos de experimentar el amor de Dios. Tercero, por miedo. Con miedo no se puede hacer nada. Y este hombre dice, tuve miedo. El miedo es fatal para las personas. El miedo que tiene mucha gente a equivocarse. Y ese miedo que tiene a equivocarse paraliza muchas veces nuestras acciones. No nos arriesgamos, somos miedosos. Y eso naturalmente impide hasta nuestro propio crecimiento. Cuarto, nunca consideró lo que el propietario le había dado, nunca lo consideró como suyo. Por eso dice, tu dinero, aquí tienes lo tuyo, nunca lo consideró propio. En cambio los otros sí se sintieron dueños y comenzaron a arriesgar e invirtieron y naturalmente produjeron el doble de lo que habían recibido. En cambio esto dice, aquí tienes tu talento, aquí tienes lo tuyo. Nunca sintió el talento como algo propio. Ante esa situación, veamos la reacción ahora del propietario. Entonces sería la tercera y última parte de este evangelio. Escuchemos. Quitadle por tanto su talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Tuvo en sus manos una fortuna y no supo qué hacer con ella. Más bien para él esa fortuna fue un dolor de cabeza. Se había convertido para él en motivo de angustia y de preocupación. Entonces el propietario dice, es inútil que la tenga, porque si esto te va a enfermar, te va a arruinar la vida, es inútil que la tenga. Por eso da una orden, quítensela. Esta persona no viene privada del talento, no viene castigado por lo que hizo, al contrario, por no haber hecho nada. Por eso, quien produce amor, recibe de parte de Dios amor. En cambio, quien no ama, quien no es capaz de convivir y de compartir con los demás, su vida se atrofia, permanece sin nada. Por eso lo llama inútil, porque no ha sabido qué hacer con su propia vida, no ha sabido qué hacer con su fortuna. Y al final dice, echadle a las tinieblas. No, ya él se enterró él mismo. Enterrando el talento, enterró su vida. Por tanto, ya él estaba en las tinieblas, ya él estaba enterrado. Y termina diciendo, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esto significa la desesperación de una persona que al final entiende que perdió la vida, que se equivocó, que desperdició todo lo que el Señor le había dado. Es el fracaso total de una vida cuando no se sabe administrar. Pues bien, mis queridos amigos, te invito a no tener miedo, a cambiar esa imagen equivocada de Dios y a invertir, poner a funcionar los dones que el Señor nos ha regalado. Que el Señor te bendiga y tengan todos una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.